Hola a todos, mi nombre es Benjamín Campillay y a continuación les presentaré el problema 1 de la tarea número 1. Bueno, en este problema se nos plantea un submarino en el cual necesitamos saber la temperatura interna para ver si es que aplicamos aletas para sacar el calor o aislantes para conservar el calor. Para esto haremos varios supuestos. Uno de ellos es que asumiremos una forma cilíndrica del submarino. Los coeficientes de conducción serán constantes a lo largo de cada material. El área también será constante de cada uno de los materiales. El coeficiente de convección interna y externa también será constante. La temperatura se distribuye uniformemente a lo largo de los materiales. No hay generación y se va a analizar de forma estacionaria. Para esto ocuparemos el método de la resistencia térmica. Bueno, para el método de resistencia térmica realizaremos una analogía entre la ley de Ohm, ya que en ambos casos tenemos flujo, en este caso de corriente y aquí de calor. Tenemos un diferencial de voltaje, que en este caso es un diferencial de temperatura, y en ambos casos tenemos una resistencia que se opone al flujo tanto de energía como de corriente. Primero encontraremos la resistencia de convección partiendo de la ley de Fourier para la convección, en la cual nos dice que el flujo de calor es igual al coeficiente de convección por el área por un delta de temperatura. Realizando unos ajustes convenientes podemos obtener la resistencia de convección, que es 1 partido por el coeficiente de convección por el área. De manera análoga podemos encontrar el R de convección externa, que nos da lo mismo, pero los coeficientes, el coeficiente de convección cambia y el área cambia. Bueno, ahora obtendremos el R de conducción partiendo de la ley de Fourier para conducción, en el cual nos dice que el flujo de calor es igual al menos el coeficiente de conducción por el área del manto, que en este caso sería 2πr por L, ya que es un cilindro, por el gradiente de temperatura. Realizando el método de separación de variables e integrando, llegamos a este término, en el cual nos dice que el R de conducción es el logaritmo natural del R externo partido en el R interno sobre 2πL por el coeficiente de conducción. De manera análoga se puede despejar el R de conducción del acero y del aluminio. Luego hay que encontrar un R equivalente, y en este caso, como se encuentra en serie, será una suma de cada uno de los R encontrados, los cuales, reemplazando el valor en cada una de estas fórmulas, nos dieron estos valores. Entonces, realizando la suma de estos valores, nos dio un R equivalente de 5.874 por 10 a la menos 5 Kelvin partido en watt. Ahora reemplazaremos los valores encontrados tanto de resistencia como de calor. Este valor de calor fue determinado debido al rol de mi compañero, el cual nos da 0,2 megawatts. Estos valores van a ser reemplazados en la analogía recién explicada, los cuales nos entregará un valor de temperatura interna, que es el que estamos buscando. Este valor es de 16,748 grados Celsius, lo cual está por debajo de nuestra temperatura de confort, o de nuestro rango de temperatura de confort, por lo cual tendremos que buscar un aislante, un espesor de aislante de fibra de vidrio para poder mantener una temperatura dentro del rango. Ahora le añadimos un aislante de fibra de vidrio al submarino, que se va a encontrar entre el acero y el aluminio. Este aislante es de un espesor E, el cual desconocemos, y es el que necesitamos encontrar para también determinar la temperatura interna. Realizando el método de resistencia térmica de la misma manera que recién explicamos, logramos encontrar el R del aislante. Realizando la suma de la resistencia de cada material, también con la resistencia de convección interna e externa, luego reemplazándolo en esta ecuación,
Al tener dos incógnitas, tuvimos que iterar mediante Excel. Fuimos variando el valor del espesor del aislante hasta converger a una temperatura interna la cual estuviera dentro del rango de confort. Finalmente llegamos a un espesor de 1.75 milímetros, lo cual nos entregaba una temperatura interna de 23,28 grados Celsius, lo cual es agradable para los tripulantes. Bueno, recapitulando un poco del ejercicio número 1, primero teníamos un submarino el cual contaba con aluminio y acero y necesitábamos saber la temperatura interna. Encontramos la temperatura interna y nos dio que estaba por debajo de la temperatura de confort, por lo cual agregamos un aislante de un espesor E, con lo cual se nos añadió otra incógnita. Luego iteramos y encontramos y convergimos un valor de temperatura interna adecuada para un determinado espesor. Hola, mi nombre es Marcos Guerra. Voy a continuar con la pregunta 1, donde me pedían que demostrara cuál era el valor de la resistencia de una aleta. Nos paramos sobre una diferencia de longitud y le aplicamos la primera ley de la termodinámica, que dice que todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale, y eso es igual a la diferencia de la energía interna. Al ser flujo, estos están multiplicados por un delta de tiempo y eso lo llevamos al límite para que esto tienda a cero, aproximándonos a un diferencial de energía respecto del tiempo. La derivada de la energía respecto del tiempo, por regla de la cadena, también está en factor de la temperatura y de la temperatura del tiempo. Después expandimos por Taylor la ecuación del calor que teníamos separado por un diferencial de longitud y asumimos que el sistema es estacionario, por lo cual nuestro lado derecho de la ecuación nos iría igual a cero. Después de esto reemplazamos la ley de Fourier para el calor en X y tomamos K y A constantes. Llegamos a esta expresión que hay que resolverla. Para resolverla generamos dos cambios de variable. La primera es que m cuadrado es igual a hp sobre ka, y este cambio de variable, que es θ de x igual a t de x menos t infinito, junto con estos dos cambios de variable generamos esta expresión, la cual la resolvemos por la ecuación de característica y nos da que R es más menos M, por lo cual nos damos cuenta que la solución tiene que ser del tipo exponencial y nos queda de esta forma, donde C1 es igual a mx más C2 a la menos x. A esto le aplicamos dos condiciones de borde, que es que el calor al final de la aleta es igual a cero porque es aislada en la punta, porque el gradiente de temperatura en la punta es demasiado bajo, por lo cual se puede considerar una ecuación de borde cercana, una aproximación cercana. Y la segunda es que la temperatura en la base va a ser igual a θb. Al introducir estas dos condiciones de borde dentro de nuestra ecuación, llegamos a este sistema de ecuaciones, lo cual, resolviendo a través de álgebra, llegamos a encontrar estas dos constantes, donde tendríamos C1 y C2. Una vez encontrados C1 y C2, nos devolvemos a la ecuación de θx y la reemplazamos. Factorizamos por θ, nos queda esta expresión. Luego por álgebra llegamos a este paso, que es uno de los más importantes, donde multiplicamos por los unos convenientes para asegurarnos que nos quede una expresión que podamos factorizar en un coseno hiperbólico de una función. Al generar esto multiplicamos y llegamos finalmente a que θ de x es igual a θb por el coseno hiperbólico de m por L menos x partido del coseno hiperbólico de ml. Despejamos la temperatura, nos queda esta expresión. Junto con esta expresión queremos encontrar nosotros la resistencia de la aleta, por la cual la derivamos para luego ingresarla al Q de conducción por la ley de Fourier. Al reemplazar la expresión que teníamos acá arriba, nos queda esto, que es
Ka por teta b por m por el seno hiperbólico de m de L menos X partido en el coseno de ML. Nosotros sabemos que el Q de conducción en la base, el calor en la base que se le está dando a la aleta es igual al Q disipado por la aleta, por lo cual evaluamos el Q de conducción encontrado en cero y nos da esta expresión. Por la analogía al calor de la ley de Ohm y sabiendo que θ ve una diferencia de temperatura, llegamos a esto donde queda demostrado que la resistencia de la aleta tiene esta expresión. En resumen, nosotros evaluamos la energía, cómo cambia la energía dentro de un diferencial de largo y a través de matemáticas logramos encontrar una ecuación de cómo se comporta la temperatura dentro de la aleta. Y una vez que encontramos cómo trabaja la temperatura dentro de una aleta, podemos encontrar sus propiedades y junto con eso podemos encontrar cómo es que la aleta se opone al flujo de calor que pasa por ella. Ahora presentaremos la pregunta 2 de la tarea, en la cual nos muestra un estanque de petróleo, el cual tiene que conservar su temperatura a mínimo 104 grados para que no se solidifique el petróleo. En primera instancia, un ingeniero llamado Marco creó un sistema en el cual regulaba la temperatura de la pared del lado izquierdo y todas las otras paredes se encontraban aisladas, excepto la pared superior que está expuesta al ambiente. Este modelo no funciona ya que la temperatura no se distribuye uniformemente al calentar sobre esta pared. Para mantener esa temperatura debiera tener algún instrumento que permita que esto se revuelva o algún movimiento de los fluidos para poder cumplir el objetivo. El perfil de temperatura no lo podemos tener por lo que dibujamos esto, pero la temperatura al final del estanque sería mucho más baja que en su inicio. En la parte número 2 de la tarea, de la pregunta 2, se nos pregunta ¿para qué época del año se debiera diseñar la aleta? Si es que para invierno o para verano. Según nosotros, se debiera diseñar para invierno, ya que el gradiente de temperatura entre el ambiente y el petróleo es mayor, por lo cual tendría un mayor flujo de calor hacia el ambiente. Y por lo tanto, la aleta debiera disipar la aleta al petróleo lo mismo que disipa el petróleo al ambiente, para que se mantenga una temperatura constante. Ahora tomaremos un elemento diferencial de la aleta al cual le realizaremos un balance de energía. En el balance de energía tenemos el flujo de calor que entra menos el flujo de calor que sale. El flujo de calor que entra es por conducción y sale uno por convección y otro por conducción. Y esto igual a cero, ya que es un flujo estacionario y no hay acumulación. Luego a esto se le aplica la expansión de Taylor y haciendo un arreglo algebraico llegamos a esta ecuación diferencial que también puede ser, reemplazando los valores, expresada de esta manera. Luego del calor de convección logramos despejar el T de X, lo cual nos da esta expresión. Luego la derivamos y esta la reemplazamos en la ecuación de conservación de energía obtenida, lo cual mediante matemática, álgebra, logramos obtener esta expresión. Al encontrar esta relación para encontrar el R de X, le aplicamos una doble integral, ya que esto es por el método de separación de variables, y llegamos a esta ecuación, donde el R depende del largo. Buscamos dos ecuaciones de borde. La primera sería que R al final tendría que ser menor al 25% del largo, y en el enunciado nos dicen de que las paredes son aisladas, por lo tanto el calor por conducción al final de la aleta debería ser cero. Si nosotros reemplazamos esa condición de borde, lo reemplazamos donde está Fourier y
La derivada de la temperatura respecto al largo lo expresamos como lo habíamos encontrado anteriormente. Llegamos a la conclusión de que la derivada de R respecto de X, cuando X vale L, debería ser 0. Con las ecuaciones de borde encontrar, la reemplazamos en la ecuación que teníamos para el radio, y a través de álgebra y resolviéndola encontramos las constantes C1 y C2, lo cual, reemplazándola en la ecuación del radio, nos queda la expresión del radio dependiendo solo de X. En el inciso 5 de la pregunta 2 nos piden encontrar una temperatura en la base, siempre y cuando nuestro radio al final del estanque no puede ser superior al 25% del largo del estanque. En el inciso 6 de la pregunta 2 nos preguntan el calor por unidad de largo a disipar en la época contraria a la cual calculamos en 3. En 3 calculamos para invierno y acá para verano nos da, según mi rol, que es de 6400 watts el calor de verano, el Q de verano. Y esto dividido en unidad de largo, que es 1 metro, nos daría 6400 watts por kilómetro. En el inciso 7 de la pregunta 2 nos pedían comprobar de que el calor por convección por unidad de largo fuera constante. Nuestro procedimiento se basa en despejar la temperatura, el perfil de temperatura encontrado para el calor de verano, ese reemplazarlo en la ecuación gobernante que teníamos, y lo reemplazamos en el Q de conducción a través de Fourier, reemplazando todas las variables que son dependientes del largo. Llegamos a esta expresión que por álgebra logramos dejar al Q de convección constante en 6400. Por lo tanto, nuestro perfil de temperatura cumpliría y nuestra aleta cumpliría también con la necesidad de disipar el calor para que se mantenga constante la temperatura en el fluido. En la parte 8 de la pregunta 2 nos preguntan qué temperatura debe tener la base de la aleta para disipar el calor en verano. Por lo cual partimos del Q de convección, despejamos T de X, luego reemplazamos los valores. Aquí el Q es de 6400, como especificamos anteriormente. Reemplazando los valores nos da una temperatura en la base de 192, una temperatura en la base de 569.89 Kelvin, lo que equivale a 296.89 grados Celsius. Recapitulando nuestro problema 2, primero nos enfrentamos al problema de que Marco implementó un sistema el cual nos pedían identificar por qué fallaba. Esto era porque la temperatura no se distribuía uniformemente dentro del fluido. En el inciso 2 nos preguntaban sobre qué calor tenía que disipar nuestra aleta y para qué época del año era la más crítica que nosotros teníamos que enfrentar para generar el diseño de nuestra aleta. Para generar el estudio y el diseño de nuestra aleta tuvimos que tomar un diferencial de largo de nuestra aleta y generar una ecuación que nos relacionara los calores que fluían por la aleta, que sería el calor de conducción con el calor de convección. Luego, a través de matemática, pudimos encontrar qué perfil tenía que tener el radio de nuestra aleta para que cumpliera la función que nos pedía. Esto lo hicimos despejando T de X y reemplazándolo en la ecuación de conducción. Luego aplicamos dos condiciones de borde, que era que el calor al final del estanque tenía que ser igual a 0 porque las paredes son aisladas y que el radio no tenía que ser superior a 1/4 del largo al final de la aleta. Después de esto nos pedían identificar cuál tenía que ser la temperatura en la base de nuestra aleta para que pudiera disipar todo el calor que había perdido el fluido al ambiente. En la época de invierno a nosotros nos dio 324 grados Celsius, que está dentro del rango de trabajo que nos daban dentro del problema. Luego nos pedían ponernos en otro caso, el caso contrario al que nosotros diseñamos en un principio la aleta. Esto sería ahora
cuánto tenía que disipar nuestra aleta, pero en la época de verano. Por unidad de largo, nosotros nos dio que eran 6.400 watts partido en metro. Luego nos pedían comprobar de que nuestra aleta era capaz de disipar el calor en cualquier época del año y que fuera constante por unidad de largo. Entonces nosotros lo que hicimos fue comprobar de que a través de álgebra y matemática, reemplazando el calor encontraban, o sea, la temperatura que necesitaba para disipar esta energía en el verano, y lo reemplazamos en el Q de conducción, y a través de las simplificaciones necesarias logramos encontrar que el Q de convección era igual al Q disipado para el largo, lo cual no tiene X en la ecuación, por lo cual es constante para cualquier época del año, podría disipar el calor que se le pida. Finalmente nos piden encontrar la temperatura en la base que tendría que trabajar nuestra aleta en el verano para poder disipar el calor que está perdiendo el fluido del ambiente. A nosotros nos da que sería de 296 grados Celsius, que también está dentro del rango que nos dan de trabajo. Al fin de cuentas, nuestra aleta cumple cualquier tipo de necesidad y cumple con los requerimientos físicos del estanque.